cuando tú conoces las contingencias que controlan tu conducta, aún en una situación de escasez absoluta de manejo de estas o de variedad, te puedes sentir libre. Me parece estupendo, pero por otra parte pienso, eso nos lleva a abrir la puerta a que estar sometidos a unas situaciones absolutamente aversivas y inducirnos este conocimiento de control o esta sensación de libertad, sentirnos libres. Me da miedo, o sea, creo que es una cosa para pensar y no creo que se pueda resolver fácilmente. También pienso en la esclavitud y cuéntale a un esclavo que es libre porque sepa predecir cuántos latigazos le van a dar. O sea, me parece muy complejo, muy difícil y me encantaría escuchar vuestra opinión. No solamente el axioma filosófico, que comparte no solamente el conductismo como una filosofía de la ciencia natural de la conducta y de otras ciencias naturales, sino también la propia disposición ante nuestros valores, ¿vale? Es decir, si el quiénes somos depende de nosotros mismos, hasta qué punto, por ejemplo, esto se involucra a la hora de aplicar ciertas leyes, ciertos juicios, hasta qué punto, por ejemplo, las leyes humanas o las condenas humanas o los sistemas de modificación de conducta que hemos inventado a nivel judicial, como por ejemplo las cárceles y tal, tiene cierto sentido, si tenemos más o menos libertad a la hora de comportarnos, en fin, creo que pueden salir muchas temáticas alrededor de este debate. Y bueno, presento. Tenemos a María Jesús Froixá, todo el mundo la conoce obviamente porque ha estado presentando las jornadas de ITEMAS y también ha participado en un debate de la mañana. Tenemos a Gladys, su compañera, trabaja con ella en Agobeo y hace un trabajo excelente. La verdad que he leído algunos papers en los que ella ha estado de colaboradora y me gusta muchísimo su trabajo. Tenemos a Ignacio Crespo, que viene en calidad de neurocientífico, pero bueno, Ignacio, eres muchas cosas, tiene un amplio y un vasto campo de conocimiento y de bagaje y de formación en muchísimas disciplinas. Y por allí, Carlitos, si te parece bien, bueno, tenemos aquí a Vicent Picó, que viene en calidad de físico, ¿vale? Para explicarnos un poquito qué opina sobre estas temáticas desde su propio nivel de análisis y desde su propia ciencia natural. Y por último, tenemos a Aime Román, que viene en calidad de filósofa. La verdad es que, Aime, nunca te lo había dicho porque creo que nunca hemos hablado, pero cuando te he visto por vídeo, la verdad que me ha fascinado muchísimo porque eres una de las personas que más me ha impresionado ver hablar. O sea, me ha impresionado mucho la facilidad, la habilidad verbal que tienes para ponerte delante de la gente y soltar las cosas que sueltas, la verdad. Así que, bueno, pido un fuerte aplauso a los 5 para dar comienzo a la tertulia. Bueno, antes, para empezar este diálogo, voy a lanzar una pregunta que quiero que me respondáis con un sí o un no y luego matizaremos. Y es que quiero que cada ponente diga si realmente existe la libertad. Sí o no, esa es la respuesta. Luego ya iremos matizando con el diálogo. ¿Sabéis? No por una. Ya, para allá. Pues siento decepcionar, pero no voy a hacer ninguna aseveración categórica al respecto. Simplemente, bueno, voy a intentar hacer breves apuntes acerca de, bueno, el estado de la cuestión en filosofía y, bueno, acercar un poco algunos de los, bueno, algunas de las corrientes, ¿no? Algunas de las principales posiciones en pugna con lo que respecta a este debate. Pero yo iba convencida de que sí. Y digamos que durante el proceso de preparar y documentarme precisamente para esta ponencia, ¿no? Porque yo sí que había abordado la cuestión de la libertad, pero la había abordado desde la filosofía política o desde la filosofía del derecho, que queramos que no, ya presupone que sí que existe la libertad en un sentido metafísico, ¿no? Es decir, podemos entrar en si ciertos condicionamientos sociales, en si, bueno, existen pues eso, ciertas barreras, ¿no? Pero, perdonad, porque me habéis pedido un sí o un no. Acabo de darme cuenta ahora. Bueno, le paso la palabra a mi compañero, pero bueno, mi respuesta es que no lo sé. No sé si es una respuesta lo suficientemente contundente. Siento no poder ser más tajante. O sea, sí que voy a aportar igual algunas reflexiones que espero que puedan, no sé, ser esclarecedoras. Sí que me voy a mojar, pero no estoy todavía convencida al respecto.
Gracias primero a los organizadores por el evento. La verdad es que como físico y también he estudiado filosofía, he estado muy alejado del campo de la psicología y para mí ha sido un motivo para aprender un montón de cosas. No sé si me han convencido todas ellas, pero por lo menos creo que ya tengo para pensar durante unos días. Y en lo que respecta a la primera pregunta que planteabais, pues a mí me ha quitado la respuesta que iba a dar. Lamentablemente, iba a dar un no lo sé, porque creo que es la más pertinente también por mi formación. Quizás, hablando desde la física, la respuesta más sensata sería un no, sería una negación. Pero bueno, matizaremos, tendremos ocasión de matizar. O sea que creo que no habrá problema para llegar a puntos de consenso y quizás de disenso también. El por qué no, ahondaremos luego sobre esta cuestión, es porque creo que el concepto de libertad, más aún desde la física y también desde muchos planteamientos filosóficos, tiene una relación muy, muy directa con el de determinismo. Este debate entre la noción de determinismo e indeterminismo, tanto en la física como en la metafísica y también en otro tipo de debates. Pero bueno, de momento me mantengo en el no. Luego, si queréis, podemos hacer una valoración al final del debate, por si alguien ha cambiado de opinión y contar a ver cuál es la opción mayoritaria que gana. De momento me mantengo en el no. Bueno, antes que empezar a hablar, voy a agradecer también, como mis compañeros, a los organizadores, porque esto es una maravilla. En medicina yo no había visto esto. En medicina somos muy estirados. Empecemos por ahí. Así que ver algo tan cercano, tan interesante, tan riguroso y con tantas ganas de aprender, me encanta. También digo esto para que no me miréis mal por ser médico, porque sé que ese es el primer problema de la sala. El segundo es lo de neurocientífico. Pero para ahorrarme un tercer problema, voy a decir no. Mi respuesta es no. Vamos a entrar en detalles, vamos a entrar en por qué estoy diciendo esto, en que realmente yo también tengo dudas, por qué engañarnos. Pero también os diré una cosa. Justo antes de esta mesa le prometí a Vicent Picot que iba a decir que sí, y le acabo de traicionar. Pero porque asumíamos que iba a haber un no rotundo por parte de toda la mesa, y este no lo sé ya me parece que es suficiente como para que juguemos con las cartas sobre la mesa y digamos, no, en principio no. Y ahora entraremos en eso. Cambio al sí, de momento yo, si me permites. Vale, pues como yo creo que nos gustaría decir depende, pero como no nos han dejado libre para elegir esta opción, y ahora veremos lo paradójico que puede ser esto, yo sí que me gustaría hacerte una pregunta antes de contestar para bajarme, que ¿existe la libertad como adjetivo o como sustantivo? No sé, Carlos, no te veo. Y que eras el que me habías hecho la pregunta, ¿no? Como sustantivo. Entonces yo ahora, y ya explicaré por qué, ahora me mojaría diciendo que no. Pues yo voy a hacer una, no sé, dudo. Depende de qué se entienda por existir y depende de qué se entienda por libertad. Los conceptos no existen. Entonces, claro, es un concepto. Entonces, existe la posibilidad de ser libre, habría que definir qué es ser libre, sentirse libre. Yo creo que por ahí va a ir el debate, ¿no? Ahora lo abrimos, como queráis. Yo tengo que adelantar que así como hay muchas cosas que tengo muy claras en psicología, este tema es tremendamente confuso para mí. Entonces me encanta estar aquí y ojalá aprenda muchas cosas. A costa de, me iba pensando, o sea, me voy a hacer más vista que la ropa de Zara. Yo creo que ya estáis hasta aquí y de oírme, pero vengo a aprender, porque el tema de la libertad me parece fascinante. Pero creo que la pregunta, ¿existe la libertad? Libertad como concepto, no se puede plantear su existencia. Eso es, pues si os parece bien, yo tenía preparadas 3 preguntas para un poco romper el hielo y justo la primera iba por ahí, ¿no? Ya que vamos a hablar de si existe la libertad, pues desde cada uno de vuestros niveles de análisis distintos, desde la psicología, desde la medicina, desde la física y desde la filosofía, ¿cómo definiríais la libertad y también, si queréis, el concepto de existir? Luego, por daros más material del que agarraros también, ¿cómo podemos demostrar empíricamente que la libertad existe o no? Es decir, si se puede demostrar científicamente y si no, ¿en qué argumentos nos podemos basar para afirmar que exista o no? Y por último, ¿qué implicaciones creéis que tiene para la humanidad el hecho de asumir que no exista la libertad, por ejemplo, a la hora de comportarnos?
Es decir, ¿qué implica asumir que no nos comportamos libremente en cualquier contexto? Vale, respondiendo a tu pregunta, yo supongo que podría dar diferentes respuestas en función de si estamos hablando si estamos buscando una definición más en el terreno que sea más operativa para la filosofía política y del derecho, entonces podemos entrar en libertades positivas, negativas, como no interferencia, como no dominación, ¿no? Pero yo creo que ya que estamos aquí con un neurocientífico, con un físico y con dos psicólogas, puede ser interesante hablar o, digamos, enfocar este debate más desde pues, la metafísica o sí, desde más que una cuestión estrictamente política, aunque también evidentemente esto lo va a impregnar todo, yo entiendo, ¿no? Entonces, yo lo que quería comentar es que, bueno, es un hecho que en nuestro día a día operamos con estos conceptos, ¿no? De libertad, libre albedrío, etcétera, precisamente por eso, porque son operativos, porque son funcionales, en la línea de lo que decía el presentador, ¿no? Precisamente son funcionales a el desarrollo de la filosofía moral, de la ética, del derecho, del civismo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos estos debates presuponiendo que puede existir algún tipo de libertad, pero que, bueno, que igual nos encontramos con obstáculos para poder hacer ejercicio, ¿no? de esa libertad. Pero ya que me he decidido a abordarlo, salirme un poco igual de mi guión, de lo que suelo hablar y hablar más abordarlo más desde una óptica más metafísica, me gustaría hablar de cómo, bueno, hay básicamente en filosofía, yo diría, como tres posiciones, ¿no? Por un lado estaría el libertarismo metafísico, que no debe ser confundido con el libertarismo político, ¿no? Porque, bueno, muchísimos socialistas, liberales, nacionalcatólicos, quiero decir, muchísima gente de todos los signos puede ser metafísicamente libertaria, ¿no? Y ahora me detengo un momento en eso. Voy a intentar hacer un breve resumen, pero si veis que me estoy excediendo demasiado y que me estoy explayando más de la cuenta, me lo decís. Intento sintetizarlo al máximo, pero me cuesta un poco, perdonad. Entonces, luego estaría un determinismo fuerte y luego habría como una especie de tercera, así resumiéndolo mucho a grandes rasgos, ¿no? Estoy siendo un poco rupestre, si se quiere. Habría pues una posición compatibilista, ¿no? Que sí que validaría la idea de que vivimos en un mundo físico determinista, pero aún así intentan encontrar resquicios, ¿no? Intentan encontrar a veces subterfugios, a veces sofismos, a veces trampas semánticas o terminológicas, incluso se podría decir, ¿no? Para intentar argumentar que puede seguir existiendo la libertad, o al menos para ofrecer una definición de libertad que sea funcional a lo que sería pues, la filosofía moral, ¿no? O las cuestiones pues, de ética, criminología, sociología, etc. Entonces, básicamente lo que... Me estoy oyendo muy... Perdona. Básicamente lo que los libertaristas o los libertarios del libre albedrío dirían acerca de esto es que somos libres o una acción es libre si se adecúa a lo que denominan el principio de las posibilidades alternativas. Es decir, que un acto es libre si solo si el agente pudo haber hecho algo distinto, ¿no? Requiere opciones entre las que elegir. Entonces, aquí tenemos el primer obstáculo, y es que si has hecho algo, realmente no hay forma de demostrar, no podemos probar que podrías haber hecho otra cosa. Es decir, no podemos acceder a esos otros mundos posibles en los que habrías tomado otra decisión. Vivimos en este mundo, es un contrafáctico y, por tanto, es infalsable, ¿no? No podemos demostrarlo. La impresión o la ilusión que tenemos, muy convincente, de estar eligiendo libremente, viene pues, o procede, ¿no? De nuestra conciencia, de nuestra experiencia empírica, de estar pensando en qué hacer. O sea, cronológicamente tomamos conciencia de antes de estar sopesando y de estar deliberando antes que de tomar esa decisión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es racionalmente, o sea, es incompatible, lógicamente, con el determinismo fuerte, que al mismo tiempo también es muy convincente. Es decir, muchísima gente sostiene simultáneamente estas dos posiciones, ¿no? Pero también, claro, eso dice que no, también apoya el determinismo fuerte, que viene a decir que todos los eventos o estados han sido causados por eventos pasados de forma tal que nada, salvo lo ocurrido, podría haber ocurrido. Es decir, que excluye la posibilidad de haber tomado decisiones distintas. Entonces, claro, lo que hacen aquí a veces los libertaristas o los libertarios del libre albedrío es hacer como una especie de distinción entre causalidad de eventos y causalidad de agentes, y vienen a decir que sí, que ningún evento físico puede darse sin haber sido causado por un evento o estado anterior,
y conceden, ¿no? Eso, que el mundo físico es determinista, luego vemos, porque eso, o sea, aquí se están haciendo un poco trampas al solitario, pero luego hablan de otra especie de causalidad, como una causalidad de los sujetos tal que, bueno, pues un agente propulsado por una mente puede iniciar una nueva cadena causal, ¿no? Entonces, esto es problemático por dos razones. Por un lado, porque dices, bueno, ¿y de dónde proceden esas decisiones libres que inaugurarían nuevas cadenas causales? Porque si puedes encontrar razones, por lo tanto causas, para las mismas, entonces ya estás concediendo que estas decisiones están determinadas por eventos anteriores, ¿no? Que a su vez serían producto, pues, de toda una cadena causal que conformaría, pues, toda una historia de aprendizaje, ¿no? Y si dices que son aleatorias, entonces sí, son libres, pero no están determinadas por tu voluntad, porque no están determinadas por nada, ¿no? Que es un poco lo que vemos también cuando la gente se apoya en la cuántica, ¿no? Que dices, vale, ya, pero es que si no está determinado, tampoco está determinado por tu voluntad, entonces será libre, pero no es libre voluntad o libre elección, ¿no? Entonces, yo al principio no tenía claro si este tipo de reflexión, este tipo de contraargumentación, ¿no? Esta forma de rebatir a los libertarios era una trampa o un sofismo, ¿no? Como tirando un poco de centrándose igual mucho en los términos, ¿no? Pero claro, luego me pregunté, ¿acaso no podrías, que supongo que es lo que podría defender un libertario, ¿acaso no podría una persona sostener simultáneamente diversas razones o causas que la empujaran a tomar decisiones distintas y luego, sí, sopesar y elegir libremente cuál de ellas elegir? Ahí podríamos encontrar un margen de elección. Pero claro, aquí tenemos otro problema, y es que has tomado esa decisión de acuerdo o a tus apetencias, deseos y o creencias, y cómo has llegado a ellas, cómo las has adquirido, ¿no? ¿Has elegido libremente adquirirlas o han sido el resultado o el producto de una larga cadena causal de acontecimientos que te han llevado a adquirirla, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Y o en mayor o menor grado, yo creo que menor, pero bueno, aquí cada uno, ¿no? La decisión también puede estar más o menos mediada por tu temperamento, o determinada en este caso, por tu temperamento genético, ¿no? Entonces, claro, al darle estas vueltas, me he acabado inclinando yo, que venía convencida de que sí, de que podría decir que existe, bueno, existencia, sí que podía defender la noción de libre albedrío. Cuando empecé a darle vueltas a esta cuestión dije, bueno, es que más bien me inclino por rechazar esta noción, porque claro, la otra razón por la que esto es problemático es que los estados mentales, claro, son estados del cerebro, que son estados biológicos, que son estados físicos. Entonces, claro, los libertarios están concediendo que el mundo físico es determinista. Entonces, si los seres humanos forman parte del mundo físico, cabe inferir, ¿no?, que claro, que también estarán atados a las leyes de la física, ¿no? Entonces, los deterministas fuertes lo que dicen es, oye, que no podamos identificar las causas exactas que nos han empujado hacia una determinada acción, no quita que, en teoría, si pudiéramos aislarlas, si dispusiésemos de suficiente información acerca de, pues, los deseos, las creencias, ¿no?, toda esa historia de aprendizaje que habita, ¿no?, en nuestro cerebro. Bueno, no quiero utilizar según qué metáforas, pero bueno, en principio, ¿no?, podríamos aislarlas y sí que podríamos predecirlo, ¿no? Entonces, muchas veces la gente lo que hace es redefinir libre albedrío. Luego, perdonad, porque me acabo de dar cuenta ahora de que me estoy extendiendo muchísimo, así que voy a pasarle el turno a mis compañeros para que también hagan, pues, sus apuntes y sus apreciaciones y, bueno, me rebatan lo que me tengan que rebatir o refutar. Y luego, si eso, hablamos de las implicaciones que puede tener también para la filosofía moral y para la convivencia, ¿no? El pensar que, bueno, todo está determinado y eso exculpa, por lo tanto, o exime de toda responsabilidad y de toda culpa a quienes, bueno, cometen ciertas transgresiones, ¿no?, o ciertos actos violentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es un poco la cuestión más delicada. Así que le paso el turno a alguno de los compañeros porque tengo la sensación de que ya prácticamente, perdonad, he hecho casi, no sé, una ponencia individual, lo siento, y ni siquiera he podido agotar todo lo que quería decir. Perdonadme, le paso ya a mi amigo físico la palabra, perdona. Yo creo lo que comentabas muestra que este tema da no para una ponencia, para un congreso, para una tesis doctoral, para muchos años de investigación. Y a mí me gustaría hacer una reflexión, no voy a ahondar justo en las cuestiones que planteabas, porque creo que es el marco conceptual con el que uno debe trabajar para abordar esta problemática, pero es una pequeña reflexión también fruto de mi investigación en cuestiones de metafísica relacionadas con la teoría cuántica, que ya aparecía por aquí en algunos de los comentarios. Yo creo que luego hablaremos sobre ella. Y es que
yo empecé a interesarme por cuestiones de filosofía de la física porque me hacía preguntas como la del título de este debate. ¿Existen los átomos? ¿Existe el mundo? ¿Existimos nosotros? Quizás esta no era la que me preguntaba con mayor frecuencia, también de vez en cuando aparecía por allí. Y creo que es muy importante que definamos, o no sé si definir es la palabra adecuada, por lo menos que dilucidemos el concepto este que tenemos en la cabeza de existencia. Incluso creo que María Jesús hablaba antes de que la libertad es un concepto. Bueno, la libertad es una palabra, la palabra expresa un concepto y los conceptos suelen referir a cosas del mundo. O no, pueden ser conceptos vacuos también. Los átomos, el átomo es un concepto también y uno puede plantearse, como me planteaba yo al principio de mi carrera investigadora, si los átomos existen, como se han planteado muchos físicos de renombre. Y creo que la pregunta es legítima. La pregunta acerca de si los átomos existen es una pregunta que la gente se hizo hace 150 años. ¿Quiénes se la hicieron? Pues los físicos por un lado y los filósofos por otro. Creo que la filosofía es indispensable, la metafísica en particular, para responder preguntas como las que el debate nos plantea. Por lo tanto, bienvenida a la metafísica y hagamos un poquito de metafísica, creo que es indispensable. La metafísica de la ciencia, en efecto. Y luego hay otras disciplinas que tienen que dar respuesta. Por eso yo doy la enhorabuena a los organizadores por montar una mesa como esta. Creo que está bien representada por diferentes disciplinas. Creo que diferentes disciplinas científicas tienen que por lo menos intentar dar una respuesta a si detrás del concepto libertad hay una cosa realmente existente o no. Y para ello, pues lo que hace falta es investigación empírica, también investigación teórica, pensar en estos modelos de libertad de los que tú hablabas ahora, Jaime, y ver si realmente, tras una investigación rigurosa, uno puede afirmar con cierta seguridad que parece que la libertad existe. Igual que hace 150 años poca gente creía en el atomismo. El atomismo era una hipótesis un poco estrambótica. Tú ves los átomos, ¿por qué hablas de átomos? Es una hipótesis que no es necesaria para explicar el mundo que nos rodea. Pues bien, hoy ningún físico, y espero que ninguno de los aquí presentes, piensa que no existen los átomos. Claro que existen. ¿Alguien ha visto un átomo alguna vez? No sé si... ¿No? ¿Nadie? ¿Y pensáis que existen los átomos? ¿Alguien piensa que no existen los átomos? Bueno, pues no sé si el camino que seguirá un debate como este, y si será muy largo o no, en las décadas venideras, pero puede plantearse en paralelo con el debate acerca de si existen los átomos. Una diferencia es que creo que la física, y aquí, bueno, me quito un poco de responsabilidad, no es la mejor indicada para dar respuesta acerca de las preguntas sobre la libertad. Creo que sí que la filosofía y la metafísica de la ciencia lo puede hacer, pero la medicina, la psicología como ciencia acerca de la conducta o de la mente, o como cada uno quiera llamarlo según la escuela de la que proceda, creo que deberían encomendarse a sí mismas esta misión. Yo aquí como físico, como digo, me retiro un poco y ahora, pues bueno, estaré encantado de escuchar la visión del resto de compañeros de la mesa. Y lo plantearía, como digo, el debate en estos términos, ¿no? Existir simplemente como explicación de qué es para mí la existencia es que algo en el mundo sea como la metafísica como disciplina plantea, ¿no? ¿Qué es lo que existe? Lo que hay, lo que es. Pues en el mundo hay átomos, los átomos son, y por lo tanto, como hipótesis explicativa tiene una función tan y tan provechosa en la investigación científica que nadie reniega de la existencia de los átomos. Bueno, pues planteémonos si realmente la libertad existe, y para hacerlo, más que hablar con palabras así muy grandilocuentes, lo que habrá que hacer es pensar en situaciones concretas en las que aquellas cosas susceptibles de tener libertad, que no son los átomos ni las partículas elementales, sino las personas, pueden actuar o no libremente. Y si la investigación empírica y científica concluye que realmente los seres humanos actuamos con libertad, al menos en ciertos contextos, pues bienvenido sea el concepto de libertad al mundo de los conceptos científicos y bienvenida sea una tesis como la de defender que la libertad existe. Por eso os planteaba al principio que yo partía de un no lo sé, luego me he cambiado al no y al sí, en fin, creo que acertaré seguro, he dado las tres respuestas en pocos minutos y nada, estoy deseoso de escuchar las opiniones del resto de compañeros para ver si las diferentes disciplinas pueden empezar o han empezado ya a dar respuesta a preguntas como esta, o quizás nos queda todavía muy, muy lejos en los debates que vendrán en el futuro. Seguimos por orden, entonces. En este caso, de acuerdo, vengo en parte representando la neurociencia. No quiere decir que sea neurocientífico, ojo, porque tampoco voy a colgarme yo galones o problemas que no haya acabado de resolver. Pero sí me parece muy interesante comentar algo.
Si hemos investigado un poquito qué es lo que dicen los neurocientíficos al respecto, veremos que hay ciertas corrientes que intentan utilizar estudios de imagen para directamente rebatir por completo la existencia de la libertad. Sabemos que los estudios de neuroimagen tienen problemas, que hay que hacerlos con mucho cuidadito, que hay que sacar conclusiones con cautela. Y normalmente estos estudios, que empezaron con Libet ya hace muchísimo tiempo, tienen sus problemas también. Esta idea de que en el cerebro se activan algunas áreas que supuestamente están preparando ya un movimiento antes de que la persona sea consciente de haber tomado la decisión de moverse, bueno, podríamos entrar a debatirlos. Entonces, ¿qué es lo que me parece más interesante que todo eso? La parte que está más en contacto tal vez con la filosofía de la neurociencia. La filosofía va a estar en muchas otras disciplinas, sobre todo para algo que aquí ya se ha nombrado tal vez de una manera muy violenta, que son las discusiones de los papers de neurociencia. Que haya cierta literatura no quiere decir que no pueda ser rigurosa. Quiere decir que podemos apoyarnos en otras disciplinas que intentan no caer en contradicciones y que intentan hacer las cosas pues, con cuidado, como puede ser la filosofía. En este caso, ¿qué me parece especialmente interesante de esta comunión entre disciplinas? Que cuando hablamos de la filosofía de la neurociencia, nos estamos haciendo preguntas muy fundamentales. Nos estamos haciendo preguntas que afectan, en cierto modo, a nuestra manera de vernos a nosotros y de ver el mundo. Y que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque de la respuesta vamos a ver a lo largo de esta mesa que derivan determinadas percepciones sociales, determinadas decisiones políticas incluso. Y esto es serio. Pero esto no quiere decir que la respuesta vaya a cambiar necesariamente lo que es. Esto es una cosa que me he encontrado con frecuencia cuando hablamos de estos temas. La gente cree que debatiéndolos, en función de la respuesta que demos y de las conclusiones que encontremos, si existe o no existe la libertad, va a cambiar eso algo para nosotros. Puede cambiar estas decisiones políticas que podemos acabar encajándolas, podemos acabar, en cierto modo, articulándolas. Pero nosotros vamos a ser los mismos hoy, antes y después de la mesa. Vamos a sentirnos igual de libres, porque tenemos esa percepción subjetiva, de la que tenemos que dar cuenta, en cierta manera. No estoy entrando en si existe, no estoy entrando en qué es, no estoy entrando en su validez. Estoy diciendo que nos ha constituido, que nos ha orientado durante toda la vida y durante toda la civilización. Y esto es algo que tenemos que saber separar. Tenemos que hacer aquí cierta esquizofrenia. Hay una libertad que percibimos y que tenemos que intentar comprender. Y hay, por otro lado, todas estas limitaciones sobre la plausibilidad teórica de hablar de una libertad. Dentro de los marcos en los que entendemos la ciencia, hay cosas que tenemos más o menos que aceptar. Ciertos axiomas para trabajar que pertenecen más a la filosofía y la metafísica. Cosas que ya entraremos, como el determinismo, como el realismo, que existe una realidad ahí fuera más allá de nuestras percepciones subjetivas. Es muy difícil imaginar una ciencia que funcione como nosotros la conocemos sin aceptar estas premisas. Y con ellas en mente, con ellas en la mano, ¿cómo puede originarse algo que no esté previamente causado por otro algo? Lo que estaba diciendo Jaime al principio. Es complicado encontrar una cadena de causas en la cual haya un eslabón roto. Hay un eslabón en el que digas, aquí puedo situar exactamente el momento en el que se ha tomado una decisión puramente libre. Libre en este sentido de, tenía otra alternativa. Y aquí tenemos otra división. Una división que encontramos en muchas disciplinas y es la limitación teórica y la limitación práctica. El hecho de, ¿existe realmente la posibilidad de tomar una decisión libre? Y otra que sería, ¿somos capaces de identificar esa decisión libre si una vez se toma? Son cosas diferentes. Son cosas que también tenemos que entrar a debatir. Desde mi perspectiva, ahora mismo, la neurociencia tiene muy complicado obtener resultados rotundos sobre si podemos tomar una decisión libre o no. Podemos hablar de plausibilidad, como estábamos comentando, pero tiene casi más que ver con esta filosofía de la neurociencia que bebe de esa metafísica que con la propia neurociencia en sí misma. Pues la verdad que genial escuchar vuestras posturas. Creo que para mí está siendo muy buena oportunidad para aprender. Yo diré cosas desde el análisis de conducta. Bueno, nosotros aquí somos dos psicólogas y menos mal que estamos haciendo en orden, así hablo antes de María Jesús. Y bueno, yo lo que os puedo compartir son algunos conceptos estudiados desde el análisis de conducta. Al principio me mojé porque al final para mí eran estas las contingencias, ¿no? De sí o no, eso me han dejado claro. Pero es verdad que después de todo lo que haya podido leer o lo que haya podido debatir con mis compañeros o pensar sobre esto, yo creo que diría que en una parte sí que podría hablar que sí podríamos hablar de una libertad y ahora intento explicarlo por qué, y otra parte no. Entonces, al principio había preguntado lo del adjetivo y lo del sustantivo,
y creo que en línea también con lo que ha dicho Ignacio, ahora no sé si me he entendido bien, pero esta división, esta parte que él hablaba del sentimiento de libertad, ¿no? Esta sensación o la razón que podemos dar que somos libres, como la propia pregunta, ¿no? O podríamos hablar desde el determinismo, que existe una historia de aprendizaje, tú estás bajo el control de las contingencias, ¿vale? Entonces, desde esta explicación más causal, esta parte más de la parte de la ciencia, no tanto de estos sentimientos, de razones, quizás, podríamos decir que vale, que no fuiste libre, no hay este libre albedrío, pero si lo decimos a todo el mundo, hay una persona que está esclavizada en nuestro contexto, necesitamos esta palabra. Es algo importante, no podemos simplemente eliminarla del vocabulario y decir, vale, ya no existe libertad, entonces da igual, porque tú estás bajo el control de las contingencias, no existe esta diferencia. Y aquí pues, aprendí bastante con Miguel. Una de las cosas que me parece muy relevante e importante, que son los juegos de lenguaje, y quizás es importante hacer esta división en qué juego de lenguaje estamos. Y yo creo que si vamos al juego de lenguaje de las razones o de esta parte en la que es importante para comunicarnos, para seguir desarrollándonos, pues comunicarnos, esta palabra es muy relevante, esta palabra es útil, ¿no? Tiene su utilidad. Entonces, sí, yo creo que en este caso podríamos hablar de una libertad. El propio Skinner intentó definir lo que era libertad, y eso yo creo que puede ser una de las partes muy interesantes que podemos intentar hacer aquí, es intentar, vale, entonces, asumiendo este juego de lenguaje de vamos a intentar definir qué sería esta libertad. Yo creo que eso también es una cosa muy complicada, porque la literatura de la libertad, que comentaba Skinner, por ejemplo, normalmente la sitúa en la parte del reforzamiento negativo o castigo o un control aversivo, ¿no? En la parte de, pues si te atan no puedes moverte, eso no eres libre. Y eso es lo que normalmente podríamos entender intentando operativizar lo que es la libertad. Y una lectura que hace Skinner que me parece muy interesante es que él muestra que podemos no ser libres desde este intento de definición, incluso cuando las contingencias son por reforzamiento positivo, e incluso cuando no estemos viendo ninguna consecuencia aversiva a corto plazo. Y uso un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es el de la lotería, porque los ciudadanos no se sentían libres con tener que pagar impuestos, ¿no? En Estados Unidos. Y entonces el gobierno piensa en esto de crear pues, la lotería, y entonces tú te sientes libre, tú eliges si quieres comprar o no, y bueno, entonces nadie te está quitando tu voluntad. Y comenta Skinner, claro, que esto también puede tener unas contingencias aversivas a largo plazo o a otras personas, hacia otras personas. Y al final, ¿cuál es esta definición de la libertad? Entonces yo lo suelto en el sentido de, a ver qué os parece, si en el caso de intentar definir la libertad, y si lo veis relevante, intentar definir en este contexto, ¿cómo la definiríais? Yo creo que esto puede ser una cosa interesante. Desde luego a mí sí que me ha dado bastante que pensar, y tampoco lo tengo claro con esta misma definición. También creo que pueden haber incoherencias con este tipo de definición. Pero bueno, yo suelto un poco lo que yo he estado leyendo, lo que he estado aprendiendo, y estoy aquí también para aprender de todo este debate. Bueno, yo comparto esta reflexión absolutamente que pone Gladys sobre la mesa. Esta visión skinneriana de falta de libertad con estar sometido a control aversivo y por tanto ausencia de control aversivo y libertad, creo que tiene sus complicaciones, que evidentemente puede haber falta de libertad incluso con control apetitivo, y está clarísimo. Creo que el tema es complejísimo. No creo, y es mi posición y podemos disentir, que la libertad se pueda estudiar científicamente. Yo creo que se pueden estudiar elementos asociados a la libertad, pero no la libertad. No es susceptible de ser, pienso, estudiada científicamente. Skinner hace una diferencia que a mí me parece relevante entre libertad y sensación o sentimiento de libertad. ¿Y por qué me parece relevante? Pues porque incluso en condiciones de absoluto sometimiento
una persona puede tener sensación de libertad. Y esa sensación de libertad es mala. Evidentemente no podemos decir que algo que está produciendo un beneficio a alguien en una situación de esclavitud, de encierro, si le está haciendo sentir mejor, no podemos decir que es mala. Pero fijaos que se abre la puerta a algo peligrosísimo, que son los regímenes dictatoriales. A mí me preocupa muchísimo el que acabemos confundiendo esta sensación de libertad con libertad. Y entonces, permitidme que os lea una cosita. Este texto es un libro, una novela. Así como os digo, esta mañana decía, si queréis amargaros un poquito, coged el libro de Anicet. Esto digo, si queréis disfrutar de una excelente novela, coged la de Sin Destino de Imre Kertész, un húngaro que a los 15 años lo internaron en un campo de concentración. Mis estudiantes de la Autónoma, de distintas promociones, voy cambiando, pues lo tienen que estudiar, lo tienen que leer para que debatamos sobre ello. Tengo varias cuestiones, varios párrafos subrayados, pero quiero solo centrarme en uno. Si me diese tiempo a leeros más, me encantaría. Pero quiero, antes de leerlo, pasar a algo que creo que es interesante también para entender lo que es la libertad. Y para mí la libertad y el control van de la mano, aunque siempre parezcan que van en contra. O sea, tú puedes ser más libre o sentirte más libre en la medida que sepas qué es aquello que está controlando tu conducta. Y este chico, a los 15 años, el autor dice que la novela no es autobiográfica o que está basada en su experiencia en el campo de concentración. Evidentemente, si la pudo escribir 50 años más tarde, 40 años más tarde, es que lo liberaron. Y tiene una parte en la que él se opone a esto que oye hasta por los altavoces cuando llegan las fuerzas de liberación y hablan de estamos libres, estáis libres, ya no estáis sometidos. Y él se pregunta, ¿y dónde está la sopa? Porque él se sentía muy tranquilo cuando en la situación de concentración, de campo de concentración, era capaz de predecir qué iba a ocurrir día a día. Y ahora resulta que le hablaban de libertad y él no sabía qué iba a pasar. Y estaba absolutamente desconcertado. Entonces, hay párrafos de esta última parte que son brillantes en este sentido, en esta reflexión. ¿Cómo? O sea, me están diciendo que no soy libre, luego se encuentra con un periodista y dice que yo esto no lo manejo. Mi mundo se ha desmoronado. Y viene diciendo, tengo que aprender otra vez a controlar estas condiciones del mundo que hablan de libertad. Os voy a leer un parrafito que yo creo que es muy importante. Es cortito. Yo os digo, un periodista insiste en que él hable del infierno del campo de concentración y él dice, yo no puedo hablar del infierno porque no lo conozco. Es una metáfora, le dice, ya, pero yo no tengo para compararlo, yo sé la vida que viví. Y entonces dice, incluso así les dice lo que quería, que nunca empezamos una nueva vida, sino que seguimos viviendo la misma de siempre. Tiene mucho que ver con la cadena, los enlaces, ¿no? A dónde ponemos el eslabón que causa lo anterior, si siempre hay algo antes o algo después, ¿no? Yo y no otro había dado unos pasos y puedo decir que dentro de mi destino dado siempre había actuado con honradez. La única mancha, el único pequeño fallo, el único detalle fortuito que podían echarme en cara era el estar allí conversando con ellos. Pero de eso yo no tenía la responsabilidad. ¿A qué se debía ese cambio radical? ¿Por qué se ponían en mi contra? ¿Por qué no querían reconocer que si el destino existía, entonces no podía existir la libertad? O al revés, continuaba yo cada vez más sorprendido, cada vez más metido en el tema. Si existe la libertad, entonces no puede existir el destino. Por lo tanto, nosotros mismos somos nuestro propio destino. De repente reparé en ello con una claridad como nunca había tenido antes. Sentí pena por estar solo con ellos dos, por no tener un contrincante de mayor calibre. O sea, a mí esta reflexión acerca de si existe el destino, no existe la libertad, si existe la libertad, el destino somos nosotros mismos, me parece algo absolutamente interesante. Ya os digo que luego, si me da tiempo, os leo algún otro párrafo. Pero este señor, este chico, habla precisamente de algo que yo insisto que también recupero de Skinner. Cuando tú conoces las contingencias que controlan tu conducta, aún en una situación de escasez absoluta de manejo de estas o de variedad, te puedes sentir libre. Me parece estupendo, pero por otra parte pienso, eso nos lleva a abrir la puerta a que
estar sometidos a unas situaciones absolutamente aversivas y inducirnos este conocimiento de control o esta sensación de libertad y sentirnos libres. Me da miedo, o sea, creo que es una cosa para pensar y no creo que se pueda resolver fácilmente. También pienso en la esclavitud y cuéntale a un esclavo que es libre porque sepa predecir cuántos latigazos le van a dar. O sea, me parece muy complejo, muy difícil y me encantaría escuchar vuestra opinión. Bueno. Perdón, Sin destino, Imre Kertész. Es una novelita corta, como veis. Fue premio Nobel, este hombre. Es un húngaro, como digo. Es excelente. Yo lo pongo en clase como ejemplo de cómo no deprimirte en una situación sobre la que no tienes control. Aquí lo utilizo para el tema de la libertad, pero en clase lo utilizo para que vean, igual que la película Mi vida sin mí, son equivalentes, ¿no? O sea, cuando las cosas vienen de una manera, ¿qué puedes hacer para no caer en el descontrol, la depresión? Bueno, es evidente, ¿no? Por lo que estamos diciendo aquí también, que existen razones prácticas, evidentes, imperativas, para querer salvaguardar o preservar la noción de libre albedrío, la noción de libertad, ¿no? Y podría sostenerse incluso que por eso mismo esta debería defenderse, incluso aunque luego podamos querer ahondar en disquisiciones más teoréticas, ¿no? Que pueden ser menos halagüeñas. Entonces, un poco a colación, creo que es bastante pertinente, retomando lo que comentaban aquí mis compañeros, hablar de un poco de compatibilismo, de las posiciones compatibilistas y también de los ejemplos de Frankfurt, ¿no? Que van muy en la línea de lo que se estaba comentando aquí. Entonces, ahí luego la postura, que no me ha dado antes tiempo a describir, porque bueno, me he perdido un poco y me he ido un poco por los cerros, que bueno, la postura compatibilista lo que sostiene, lo que postula es que podemos seguir calificando de libre una acción si la determinación proviene de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto también es una respuesta que, bueno, también suscita otros problemas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que por un lado sigue sin ajustarse mucho intuitivamente a lo que podríamos entender por libre albedrío. Luego, si queréis, hablamos, no sé si nos va a dar tiempo de hablar de formas de libertad también, ¿no? Porque yo aquí estoy hablando, digo libre albedrío, ¿no? Para referirme a en un estado hipotético perfecto en el que no hubiera ningún tipo de interferencia, evidentemente es imposible, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio mental. Que no hubiera ningún tipo de dominación, ningún tipo de interferencia, que tuviéramos acceso a todos los recursos materiales necesarios para hacer aquello que dictan, ¿no? los designios de nuestra voluntad. Incluso en este contexto podríamos ser libres, ¿no? Que es un poco en la línea en la que me estaba moviendo antes, ¿no? Por eso estaba hablando de un libertarismo metafísico, porque luego el libertarismo político también habla de libertad, pero en otros términos, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto que estábamos comentando, querría poner los ejemplos de Harry Frankfurt, que es un filósofo de la ciencia compatibilista, que lo que viene a decir, también intentando solventar, ¿no? Esta cuestión de, oye, ¿y qué hacemos con la filosofía moral? ¿Qué hacemos con la criminología? ¿Qué hacemos con el sistema carcelario? ¿Qué hacemos, ¿no? con el sistema judicial si estamos defendiendo o estamos diciendo que no existe el libre albedrío, ¿no? Entonces, él lo que viene a decir es que podríamos decir que el agente puede, en algunos casos, ser moralmente responsable de sus actos, incluso aunque pudiera haber hecho otra cosa, ¿no? Como digo, cuando esas determinaciones provienen de uno. Entonces, un ejemplo que pone para venir a decir que hay una diferencia sustancial e importante, ¿no? entre formas de causalidad, si se quiere, pone el ejemplo de qué pasaría si alguien hubiera podido implantar un chip a todo un censo electoral, ¿no? Y pudiera hacer que el chip se activara en el momento en el que, bueno, los votantes fueran a votar, por ejemplo, al Partido Conservador y les instara, o más bien, no, les obligara, ¿no? En ese momento a votar al Partido Progresista, por ejemplo, ¿no? Podría ser al revés. Es solo un ejemplo un poco así, un poco estúpido. Pero bueno, que yo creo que puede servir para ilustrar lo que él quería decir, ¿no? Lo que nos viene a decir es que no será lo mismo. Y creo que va muy en la línea de lo que comentaba María Jesús, ¿no? O sea, no será lo mismo
digamos, o no serán igual de responsables aquellos que desde el primer momento dijeron yo voy a votar al Partido Progresista, por lo que, digamos, no se activó, ¿no? No se activó el mecanismo de ese sí, bueno, no existiría, pero bueno, estamos aquí hablando un poco de ciencia ficción. Entonces, no es lo mismo que tú vayas a votar a ese partido, ¿no? En este caso, en el ejemplo que he puesto, pues al Partido Progresista, y lo hagas y ya está. No es lo mismo que si tú vas a votar al Partido Conservador y se activa ese chip y eso hace que acabes votando al Partido Progresista, porque incluso aunque, como son compatibilistas, como estaba diciendo, conceden a los son deterministas suaves, ¿no? Conceden a los deterministas fuertes que efectivamente no podrían no haber hecho lo que han hecho. Es decir, que están diciendo que este principio de posibilidades alternativas no vale. O sea, están diciendo que sí, que vivimos en un mundo determinista. Pero lo que vienen a decir es que hay una diferencia que puede resultar relevante y sustancial, ¿no? Y que también podríamos tenerla en consideración a la hora de hacer juicios morales y a la hora también de imputar responsabilidades cuando estamos hablando de, pues eso, de violencias, de actos reprobables moralmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es cierto, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que te empujen de un trampolín que tú te tires. Es decir, quizás podemos decir que no podrías no haber caído de ese trampolín porque sí o sí habría pasado algo que hubiera llevado a esa situación, ¿no? Pero sí que es cierto que la sensación subjetiva, la experiencia más vivencial que tiene el sujeto es totalmente diferente. Entonces yo, claro, me pregunto por eso hasta qué punto esto se puede considerar relevante o no. Entonces, porque claro, incluso siguiendo otra vez con el ejemplo del chip implantado, ¿no? Los que han votado libremente, claro, también podemos entrar en si no podrían no haber votado lo que han votado, porque hay toda esta cadena causal de eventos que precede a esa decisión y es una decisión motivada por creencias que están a su vez determinadas por una cadena causal de eventos, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de nuevo pues, de historias de aprendizaje y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que alegan un poco los compatibilistas, ¿no? Claro, siguen siendo deterministas, como digo. Entonces, bueno, según ellos, seguimos teniendo responsabilidad moral respecto a nuestros actos cuando estos han sido determinados por causas internas. Pero claro, podemos entrar aquí y supongo que vosotros desde la psicología lo podréis hacer con más precisión o dilucidando mejor los términos. Pero claro, a mí esto me plantea problemas adicionales, ¿no? ¿Qué hacemos con una persona que se encuentra inmersa en un estado o episodio psicótico, por ejemplo? Entonces, claro, siguen siendo procesos internos del cerebro de esa persona, pero ¿hasta qué punto podemos decir que como no, digamos, la interferencia no es externa, ¿no? Está siendo libre o nos vamos a basar en si se siente libre, como estaban comentando aquí mis compañeros, eso también puede tener implicaciones problemáticas porque nos podemos sentir libres en contextos en los que podemos argumentar con bastante fuerza que no estamos siendo libres. Entonces no sé si solo, creo que tiene cierta fuerza o tiene cierto interés en algunos contextos este tipo de distinción, pero no sé si solventa el problema o más bien suscita nuevos problemas difíciles de resolver. Pero como decía, también hay que plantearse si quizás esto hay que resolverlo o si se va a poder resolver, si lo vamos a poder realmente rebasar, ¿no? Desde la ciencia o desde eso, desde la especulación y también desde la observación, etcétera, ¿no? Si es más una cuestión de, bueno, qué razones prácticas tenemos para seguir salvaguardando o para seguir actuando como si existiera este libre albedrío, independientemente de si luego podemos entrar eso en apreciaciones más sesudas y más teóricas, ¿no? Entonces, bueno, les paso otra vez el turno a mis compañeros para que ellos también, bueno, pues añadan sus aportes. Sí, hay 3 o 4 pequeñas cuestiones que me generan algo de incertidumbre. Comentaré un par de ellas. Sobre todo porque creo que hay algo en lo que estamos, las 5 personas que estamos aquí, y creo que la mayoría de la audiencia de acuerdo. Y se ha dicho por parte de casi todos nosotros. La palabra, el concepto de libertad es útil. Yo diría más, es indispensable para el discurso político, práctico, moral, incluso el discurso psicológico. Yo creo que con eso no hay ninguna dificultad, y incluso el determinista más radical va a defender que no podemos eliminar del lenguaje. Quizás no debemos eliminar del lenguaje esta palabra porque es muy útil para regular, incluso para legislar.
Eso creo que es algo, diría, bastante indiscutible desde el punto de vista que estamos tomando. Pero luego, para mí el problema de la libertad, como he dicho antes, es un problema filosófico. Pero la filosofía debe informarse por la ciencia, debe acudir a la ciencia a ver qué es lo que dice la ciencia. En particular, en un congreso de estas características, a mí me gustaría escuchar también algo más acerca de qué tiene la psicología que decir al respecto. Quizás no es un problema científico, stricto sensu, no es un problema esencialmente científico, pero la psicología puede dar información acerca de cómo la filosofía debe reflexionar acerca de la libertad humana o de la acción libre, de la conducta libre. Creo que hablar de conducta libre es pertinente y si uno es conductista respecto de la disciplina de la psicología, pues debe por lo menos dar un atisbo de respuesta. Y a mí me ha sorprendido, debo reconocer un poco, yo no sabía mucho del conductismo hasta que he entrado esta mañana aquí en esta sala. Creo que tampoco sé mucho todavía, pero por lo menos, lo comentaba Ignacio antes, una curiosidad. Creo que todas las ramas de la ciencia tenemos como una palabra que se repite mucho y quizás no nos damos cuenta hasta que no vamos a un congreso de otra disciplina. Y me ha sorprendido la cantidad de veces que se usa la palabra contingencia, contingencia, contingencia. En física me dice Ignacio que decimos mucho trivial. Esto es trivial, aquello es trivial. No sé en medicina si tenéis en neurociencia alguna palabra. Vale. Pero más allá de eso, a donde quería ir es a mi sorpresa respecto de que si la palabra libertad es útil en el discurso científico, filosófico, pero solamente es eso, creo que desde la posición conductista no cabe decir mucho más. Es decir, ¿cómo puede uno defender de manera sustantiva que la sensación de libertad y la libertad son cosas diferentes? Si al fin y al cabo, retomando un poco el debate que me ha parecido interesantísimo para comprender la confrontación entre conductismo y cognitivismo, si al final todo es conducta, la conducta humana libre es conducta y ya está. Le podemos poner la etiqueta libre, pero... Y la conducta humana libre y la conducta humana ilusoriamente libre son conductas las dos. ¿Cómo puedo distinguir la una de la otra, más allá de quizás una ficción útil, práctica, pues no sé, para comunicarme con otros profesionales de otras disciplinas? Pero yo como psicólogo, como analista de la conducta, ahora si quieren me pueden responder las especialistas, pero creo que la respuesta debería ser de puertas para adentro. Pues mira, no, la libertad no hay libertad, lo que hay al final es conducta y se acabó. Y si esto es así, a mí me provoca un poco de desazón, porque no sé hasta qué punto, y no quiero volver al debate de esta mañana, pero quizás posiciones, no lo sé, ni idea, de otro tipo dentro de la psicología podrían dar una respuesta más sustantiva. Pues mira, yo que soy cognitivista te digo que sí, la libertad es esto que está aquí en esta región del cerebro con todos los problemas que ello conlleva. Y creo que quizás lo que puede ser un problema filosófico podría ayudar a replantear o quizás reformular algunas de las posiciones dentro de la psicología y otras disciplinas, precisamente porque creo que como problema filosófico, un científico debe por lo menos planteárselo y, como estamos haciendo en esta mesa, intentar dar un atisbo de respuesta. Y una última cosa muy corta que no quiero pasar del turno sin decirlo, es que hay para mí algo esencial que todavía no ha salido en este debate, quizás como físico lo veo más claro, y es que si uno aborda la pregunta de si existe o no la libertad, creo que por lo menos lo más honesto es hacerse la pregunta acerca de qué hay en el fondo en la realidad. Y si en el fondo uno piensa que las teorías más fundamentales que tenemos los científicos son las de la física, pues la física fundamental tiene unas teorías que son en esencia deterministas, y también quiero romper aquí una lanza para todos aquellos que hayáis escuchado hablar de la teoría cuántica y que os han dicho que la cuántica es indeterminista y que la teoría cuántica explica la libertad. Seguramente lo hayáis escuchado alguna vez. Yo no diré que no es el caso, pero sí que diré que las teorías más fundamentales de la física, la relatividad, la teoría cuántica, si habéis oído hablar de ellas alguna vez, son neutrales respecto de esta cuestión. Obviamente puede interpretarse la teoría cuántica en términos indeterministas, probabilistas, o no indeterministas. Hay una versión de la teoría cuántica determinista y con eso no hay ningún problema. Pero la opinión que tengamos acerca de cómo son las teorías más fundamentales de la física, yo en particular os confieso que pienso que son deterministas. Para mí, creo que Ignacio lo decía al principio, una ciencia no determinista me cuesta mucho comprenderla. Que haya eventos en el mundo físicos o humanos que no tengan causa me genera
una profunda incomprensión. Y si eso es el caso, y así diciendo un poco una de mis respuestas iniciales, si es el caso que las teorías más fundamentales que tenemos en la ciencia son deterministas y, por lo tanto, salvo alguna posición compatibilista, nos llevan a defender que no existe la libertad. Si uno va construyendo de abajo hacia arriba el castillo de la ciencia, sea mediante reducciones o algún tipo de emergentismo, alguna posición así un poquito más ecléctica, al final, cuando uno hace psicología, sociología, economía, allí no puede aparecer la libertad como tal. Puede ser una etiqueta muy útil, puede ser no, es una etiqueta muy útil. Pero a mí me cuesta ver esa cadena, esa conexión entre los niveles más profundos de la realidad y los niveles en los que estamos aquí debatiendo en la sesión, en el congreso de hoy. Bueno, tengo alguna cuestión más, pero creo que de momento con esas 2 o 3 cositas podemos discutir unos 5 o 10 minutos más. Continuando con el orden que seguimos, aunque tal vez habría tenido más sentido que respondierais como conductistas, pero lo hago rápido si quieres y luego pasamos a esta. Vale. Es que hay varias cosas que me parecen muy interesantes dentro de lo que se ha comentado y efectivamente se ha hablado del problema de utilizar la palabra libertad. No hemos llegado a lanzar alternativas, pero es verdad que hay cosas en el aire. Por ejemplo, voy a volver a mis raíces médicas. Dentro de los 4 principios fundamentales de la bioética, no hay uno que sea libertad, hay uno que es autonomía. Y le llamamos así. Y tal vez tenga connotaciones ligeramente distintas. Asumimos que es importante que el paciente sea capaz de entender lo que le está ocurriendo y tomar una decisión, fijaos que ya no digo libremente, tomar una decisión que sea acorde a sus valores, a sus principios, como queráis entenderlo. Esta decisión informada no es algo que haya estado ahí siempre. La medicina ha sido paternalista durante muchísimo tiempo. Es un cambio importante. Esta palabra me parece que tal vez podría arrojar algo de luz con todo lo que estamos comentando y seguro que volverá a salir. Pero me parece que habla de eso, de hasta qué punto estás condicionado por, en este caso, mala información, podría ser. Para poder tomar una decisión autónoma tiene que ser una información valiosa, una información correcta y podríamos entrar incluso, ya divagando aquí, en hasta qué punto tus decisiones pueden estar condicionadas por aspectos patológicos de lo que sea. De que de repente no estás entendiendo el mundo en el que te encuentras, de que algo que te han contado no es exactamente así, de que tienes una pistola en la sien, de características que son o externas o internas, pero que no representan, voy a decirlo muy simplistamente para poder pasar a otros temas, el correcto funcionamiento de lo que te constituye como ser humano, como ser identitario, como alguien que se considera que tiene una historia, se considera que tiene unas experiencias y unos valores. Hay otra cosa que también parece importante sacar respecto a que tal vez la ciencia no sea la que tenga que estudiar la libertad. Estoy de acuerdo con el fundamento, pero hay algo que me parece que tenemos que tener también en cuenta. Y es que cuando acabamos hablando de este tipo de análisis, y en cierto modo ya ha habido un ejemplo que comentabas tú, María Jesús, que tiene que ver con eso, que es hasta qué punto es compatible imaginar un mundo donde hay libertad y hay un destino. Esta incompatibilidad es una incompatibilidad lógica. Está hablando sobre la existencia o no existencia de la libertad desde la lógica, que para muchas clasificaciones es un tipo de ciencia formal. En cierto modo, la ciencia sí tiene muchas cosas que decir. Podríamos entrar ya ahí en si es o no es, pero desde luego lo que decía Vicente es importante. Una filosofía informada por aquello que la ciencia pueda decir. No es la última palabra, pero tampoco puede darle la espalda y decir lo contrario. Por otro lado, hay otra reflexión que me parece muy interesante. Precisamente eso que estamos comentando, de hasta qué punto es posible un mundo donde haya libertad para los seres humanos y un destino, no es, que está muy bien expresado ahí, está fantástico, pero no es algo tan nuevo. Es algo que, y corregidme los filósofos, a mí me suena muchísimo a escolástica. Me suena al gran problema de si Dios es todopoderoso y omnisciente, ¿cómo pueden ser libres los seres humanos? Esto se lleva hablando mucho tiempo y, sin embargo, la respuesta no ha calado. Algo que era lógicamente imposible, a través de teodiceas y barbaridades varias, se ha seguido perpetuando hasta nuestros días. Y hay gente que no acepta la conclusión lógica, que es que esto es muy complejo. Así que tal vez este abordaje, y aquí te doy la razón totalmente, no sea exclusivamente científico, no solo por obtener la respuesta, sino por conseguir llegar al público. A través de la lógica más pura, a través de las cuestiones científicas que no pueden ser negadas, no hemos conseguido calar. No hemos conseguido que se cambien estos principios que tienen connotaciones morales, personales e incluso familiares muy importantes. Hay gente que no cree, no tiene creencias religiosas, pero que se ha criado en un entorno profundamente religioso. Y este aspecto, simplemente este aspecto, ya hace que les suenen chirriantes estos conceptos. Hay que tenerlo en cuenta, de alguna manera también.
Y eso es lo que quería comentar sobre lo que ha ido saliendo. Que tengo más cosas, pero tal vez podemos pasar al tema del conductismo como respuesta a lo que ha dicho Vicente y ya luego volvemos. Te comentaría solo un momento, Sí. perdonad, que la libertad, tal y como la estabas caracterizando, nada, hago solo un breve apunte, se correspondería con, bueno, no sé si lo sabes o no, pero se correspondería con la concepción kantiana de libertad, bueno, sí, como autonomía, ¿no? Es decir, somos libres en la medida en la que podemos desarrollar un proyecto vital y podemos realizarnos, no ser, digamos, instrumentos para fines de otros, fines egoístas, en la medida en la que, por ejemplo, no se consideraría que no eres libre si decides llegar tarde al trabajo porque tienes que comprarte un cigarrillo, porque eres adicto al tabaco, ¿no? Es decir, esta clase de coacciones internas, de alguna manera, que lo que hacen es digamos, imposibilitar que tú puedas llevar a cabo tu proyecto vital, ¿no? Lo que pasa es que esto también, bueno, es problematizable, pero sí, pero es una de mis concepciones favoritas de libertades, una de las que creo que mejor, bueno, más operativas son y más nos ayudan a entender la problemática. Y ya está, solo eso. Una cosa muy rápida que me he acordado ahora mientras lo estabas comentando también. Lo siento. Es sobre esto de los términos, porque he comentado que es importante lanzar alguna alternativa, pero también hay otra cosa que ocurre con mucha frecuencia y es inevitable que pase en esta mesa. Sobre todo por parte de los que nuestra formación filosófica es más limitada. Y es que tendemos a utilizar los términos de forma más laxa. Y es muy frecuente empezar a debatir sobre algo y que si te pones a analizar todas las veces que se ha nombrado esa palabra, en realidad estés utilizando palabras distintas. Estés dándole significados ligeramente distintos. Por ejemplo, volviendo al campo de concentración. Bueno, tal vez podía sentirse más libre cuando tenía una vida totalmente pautada, pero estamos utilizando tal vez ahí libertad de una manera distinta. A mí me recuerda mucho ese peso de la libertad, algo que se ha reflexionado muchas veces en la filosofía, pero tal vez la frase más popular, no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que esto implica, sea cuando Sartre dice que estamos condenados a ser libres. Ese peso que tiene la libertad en el existencialismo va un poco por ahí, pero es un peso que es compatible con el concepto de libertad. No está siendo menos libre por sentir ese peso. Así que ahí tendríamos tal vez que separar esos dos conceptos y no mezclarlos mucho. Vale. Fíjate que, Vicent, has traído un tema que justo cuando yo estaba allí observando la charla de cognitivismo y conductismo, os podéis imaginar que a mí me surgían muchos comentarios. Y la parte de que todo es conducta, yo creo que no, quizás no se ha entendido del todo, porque claro, si tú dices que todo es conducta, no tendría mucho sentido utilizar la palabra, no estaríamos acotando nada. Y claro, entonces entiendo lo que dices, pues entonces, ¿para qué decir si todo es lo mismo? Y yo creo que no, y hay un matiz muy, muy importante, porque, por ejemplo, si tú me dices, mi niño no para de llorar, ¿qué hago? Yo te diría, eso no es una conducta, eso es una respuesta. Pero porque nosotros estamos siendo muy específicos, nuestra definición de conducta, y ya sé que es verdad que utilizamos mucho la palabra contingencias y creo que muchas veces no sabemos muy bien lo que queremos decir cuando decimos contingencias, pero esta interacción del organismo con el ambiente. Entonces, si yo solamente digo el niño llora, yo solamente estoy hablando de una parte de la conducta, estoy hablando de una respuesta. Yo como psicóloga jamás te podría decir el por qué este niño está llorando, no podría explicar ni predecir esta conducta. Conducta en el caso de todo el contexto, no de la respuesta a estar llorando. Entonces, yo creo que es importante matizar que no es que todo sea conducta y entonces no digo nada solamente porque no quiero utilizar diferentes niveles explicativos en cuanto a la emoción, en cuanto a la cognición, en cuanto a las acciones. No es tanto a esto y creo que quizás incluso esto podría llegar a ser problemático si lo definimos con diferentes niveles de explicación y frente a una explicación de conducta a que yo puedo ser lo suficientemente específica como para intentar analizar estos diferentes componentes de la parte de la conducta y realmente intentar explicar, predecir, controlarlo. Y ahí va también en la línea de lo que yo considero que es absolutamente relevante la parte de la psicología dentro del concepto de libertad, porque al final nosotros estamos hablando de control de comportamiento. Estamos hablando de control. De hecho, todo esto lo que estoy diciendo es el control de la conducta, la explicación, el control, predicción. De hecho, la propia palabra control está muy condicionada. Yo en mi tesis, que la estoy redactando ahora, a veces pienso, ¿qué digo? ¿Control, influencia? ¿Me mojo, no me mojo? No sé, tengo algunas dudas. La palabra control está condicionada. Pero bueno, nosotros hablamos de control, explicación del comportamiento. Entonces,
el análisis de la conducta yo creo que es muy relevante porque es una herramienta que se ha mostrado bastante efectiva para controlar comportamientos. Entonces, si estamos hablando de libertad, pues podremos utilizar esta herramienta de diferentes formas. Y aquí yo creo que una pregunta relevante es ¿quién decide el control? ¿No? Porque Skinner sí que planteaba esta idea de, vale, el control, existen unas clases de control que serían libres, ¿vale? Por dar esta definición de libertad que Skinner ha dado. ¿Y quién las decide? ¿No? Y eso para mí también me parece un dilema, pero más allá de esto, creo que mi punto es que creo que el análisis de la conducta es absolutamente importante para el concepto de libertad. Bueno, no voy a insistir, suscribo, como no podía ser de otra manera, lo que comenta Gladys, pero yo quiero abundar en una cosa y me parece clarísimo, no sé, esta mañana se insistió mucho que si todo es conducta, el término conducta no tiene sentido. No, todo es conducta cuando hablamos de interacciones organismo-contexto. Lo que no es conducta, o sea, lo que no excluimos es esas interacciones que hacen referencia a respuestas privadas o cubiertas, etc. Esa era la lucha, ¿no? Y de todas formas, por salirme un pelín del tema, ni el tema de la libertad lo vamos a resolver aquí, ni el tema de conductismo-cognitivismo lo hemos resuelto, ni se resuelve de un plumazo, por mucho que haya posturas que dicen, no, poniendo una definición operativa. Vamos, no podemos tirar por tierra una larguísima tradición de personas que piensan y que investigan y decir, ala, vamos a pedir una definición operativa de algo porque todo lo demás es ridículo. Vamos a darle un poco de respeto, ¿no? Y yo soy conductista radical, pero respeto al cognitivismo y creo que merece la pena este diálogo. Exactamente igual lo mismo que con el concepto de libertad. Cuando yo pongo en duda que la libertad se pueda estudiar científicamente, lo estoy diciendo en la razón, en el sentido que dice Aimé. Estás utilizando la definición kantiana, estás utilizando tal. Cuando estamos hablando de distintas perspectivas de un fenómeno y que pueden ser abordadas conceptualmente de manera distinta, es cuando yo cuestiono, vale, como todas son válidas, como todas pertenecen a este ámbito de la razón, a lo mejor resulta que el estudio científico no solo es que no sea posible, sino que a lo mejor no es pertinente, ni es deseable. O sea, no todo tiene que ser ciencia. ¿Me entendéis? Es que la psicología, cuando aborda la parte de ayuda a los demás, tiene que ser lo más científicamente posible, exactamente igual que la medicina. Yo no quiero que me opere un curandero, quiero que me opere un cirujano bien formado, ¿no? Pero no todo tiene que ser ciencia. La ciencia no es lo que le da calidad a algo. Hay disciplinas no científicas que son de descubrirse el sombrero, y una de ellas es la filosofía. Entonces, ¿desde dónde abordamos el tema de la libertad? Y ese distinto abordaje es lo que hace que podemos plantear distintos autores, distintos modelos, distintas teorías, y todas ellas igual de lícitas, igual de válidas, igual de discutibles. Si analizamos el tema de la libertad desde el análisis de la conducta, está claro que se nos abre una posibilidad enorme en cuanto al control del comportamiento y en cuanto al sentimiento de libertad, que no tienen por qué ir enfrentados. Pueden ir de la mano, pero ya os digo, o sea, para mí es peligroso que acabemos unificando el sentimiento de libertad con libertad por esta puerta que abrimos a que se nos tenga encerrados y nos hagan creer que somos muy libres, ¿no? Entonces eso es lo que me da miedo, pero no por ello infravaloro este sentimiento de libertad. Cuando se estudian ratas en la caja de Skinner, siempre se empieza, siempre no, una forma muy habitual de empezar los experimentos es en esto que se llama una situación de libre contingencia. ¿Qué es libre contingencia? Que es que no hay nada previsto, puede hacer lo que quiera. Y entonces empezamos con qué es con lo que quiera. Está claro que si todos nacemos y morimos, la libertad está, el destino, si queréis decir, ya está marcado desde el principio. Pero si eso es una realidad, existe un inicio de la vida y un fin de la vida, a lo mejor podemos no irnos así. Para que haya libertad no tiene que haber este destino y hablar de la libertad en este contexto de predestinación, de que nos vamos a morir. Y yo creo que ahí podemos entonces enriquecer lo que es el conocimiento del control y el dotar a la gente de posibilidades de elegir en la situación más libre, de más libres contingencias posible, aunque esté predestinado a la muerte. Hace muchos años, en el tema de drogas, esto que hablaba también Aimé respecto a lo que era, hasta qué punto yo soy responsable de mis decisiones. Las personas que estaban en un programa de toxicomanía, de tratamiento de la toxicomanía, solían argumentar que no eran culpables de nada, porque las condiciones del contexto les habían empujado a consumir, a delinquir, etcétera, etcétera. Este modelo es muy peligroso,
Porque frente a este modelo lo que se llama el modelo de enfermedad, la biologización de las condiciones que llevan a una conducta de consumir drogas, estaba lo que se llama el modelo de autocontrol. Es decir, siendo condiciones similares las condiciones sociales que vives tú y tu vecino, tú eres toxicómano y delincuente y tú no eres ni toxicómano ni delincuente y estás viviendo la misma situación. Entonces has podido elegir, si queréis decirlo de esta manera. Entonces eso daba lugar a una gran problemática respecto a asumir la responsabilidad en los actos delictivos de los toxicómanos, ¿no? Si eran o no eran. Entonces creo que no es un problema baladí ni en cuanto al aspecto filosófico ni en cuanto a las implicaciones que tiene a la hora de poner sistemas coercitivos de castigo respecto a las infracciones o respecto a la asunción de responsabilidad cuando nos salimos de una norma o atentamos contra la libertad de otros, ¿no? Yo creo que es un problema grave. De ahí que crea que no lo vamos a resolver ni muchísimo menos en esta mesa, ¿no? Pero todas estas cuestiones, más allá de modelos teóricos, filosóficos, que me parecen apasionantes, creo que también hay estas implicaciones prácticas, que dan lugar a muchos problemas desde el propio análisis de la conducta, desde la propia psicología, como disciplina que ayuda a los seres humanos a vivir mejor o a sentirse más libres, ¿no? Es solamente como respuesta a muy rápido, lo prometo. Realmente creo que es un problema plantear la ciencia y la filosofía de forma totalmente separada, como esto lo tiene que tocar la filosofía, esto lo tiene que tocar la ciencia. Más que nada porque la filosofía suele ser un análisis de segundo grado que trabaja con otros conocimientos científicos que tienen que tener en cuenta, científicos o de otras disciplinas. Y la ciencia tampoco puedes desarrollarla sin tener una serie de axiomas metafísicos que asumes. O sea, te sales de la ciencia para hacer la propia ciencia. Es inevitable que estén mezcladas. De hecho, es deseable que estén mezcladas. Pero has dicho que no es algo que tenga que estudiar la ciencia, que es algo que tiene que estudiar la filosofía. Pero es que nadie plantea exclusivamente en esta mesa, creo. Que nadie ha planteado exclusivamente en esta mesa, creo. Ah, vale. Por si acaso. Creo que ha querido decir especulativo, quizás, o teórico, Sí, ¿no? eso es una limitación. Si yo lo he entendido bien, ¿no? Porque, claro, también hablar de las implicaciones prácticas es algo que concierne y que atañe a la filosofía. Entonces, yo entiendo que cuando ha dicho filosófico se refería pues, a especulativo, teórico, ¿no? Que iba un poco, o al menos si lo he entendido bien. Claro, como esa acepción de filosofía, ¿no? Pero, o sea, porque es como muchas veces se usa, ¿no? Filosofar, ¿no? En ese sentido. Pero quiero decir que yo no creo que estuviera diciendo que no ataña a la filosofía. Sí. Y lo otro que tenía apuntado era sobre las implicaciones que puede tener para tomar decisiones políticas sobre la responsabilidad de los individuos. Estoy de acuerdo que tiene problemas, pero hay una cosa que me sorprende que no suele salir en estos debates, y es cuál es el propósito de los castigos que se imponen a través del sistema. ¿Es una venganza? Si es una venganza, yo entiendo que alguien que no es responsable de sus actos no merezca eso. Podemos hablar ahí de justicia y de otra serie de características, pero si es un correctivo, podemos intentar entender cuál es la causa concreta en esa persona, por mucho que no sea responsable en el sentido clásico de todas sus decisiones, para poder trabajar sobre ello, corregirlo. O sea, creo que hay dos vertientes en ese aspecto de las decisiones que se pueden tomar jurídicamente sobre una persona si es o no es responsable de sus hechos, y que tampoco es súper incompatible con el hecho de que no haya libertad. Pero claro, depende del caso y de analizarlo. Sí, yo solamente quería añadir sobre lo que estabais comentando a raíz de esta discusión sobre si la libertad debe ser tratada desde un punto de vista científico, filosófico. Yo siempre me gusta acudir a la historia de la ciencia, ¿no? La pregunta, por ejemplo, acerca de la existencia de la realidad era una pregunta en los orígenes puramente metafísica. No atañía a la física si existía o no. En cambio, con el paso de los siglos, pues la física parece que sí que se ha hecho cargo de aquella pregunta. No sé si en el caso de la libertad uno puede encajarla en un esquema científico y en ese sentido comparto lo que decía María Jesús. Es verdad que no tiene por qué, quizás hay problemas filosóficos, puramente filosóficos, que pueden ser abordados y son interesantes y pueden tener consecuencias prácticas. Pero por el mismo motivo no tiene por qué no ser tratada desde el punto de vista científico, si es que es posible. Quizás no estamos en el punto de desarrollo en el que nuestras teorías científicas, la física por supuesto que no lo va a hacer, pero no sé si las neurociencias o la psicología son capaces de plantear el problema desde una forma más dura, más científica. Quizás no lo pueden hacer nunca, quizás al final descubrimos que es un concepto meramente útil y que realmente lo podemos descartar de nuestras teorías, pero creo que vale la pena si uno sigue, como digo, en la historia de la
de la filosofía y la historia de la ciencia, merece la pena hacerse la pregunta. Oye, esto de la libertad, que sabemos que tiene mucha importancia práctica en nuestro día a día, que no sería posible abordarla desde un punto de vista científico, quizás no en la actualidad, pero sí en el futuro. Tenemos un esquema, de hecho, yo creo que es importante por una cosa que se decía también en la mesa, y es que tenemos muchas, ahí me lo explicaba al principio, muchas definiciones posibles de libertad, tenemos muchas posiciones confrontadas entre sí. Quizás una forma científica de estudiar el fenómeno de la libertad, de la conducta humana, puede arrojar luz y decir, mira, realmente esta posición compatibilista no tiene sentido, o un determinismo duro no tiene sentido, o un liberalismo duro no tiene sentido. Es que esto ha pasado y se ha visto en el terreno de la física. En la física continuamente, que es una disciplina en la que sí que tenemos un entendimiento quizás más detallado de los bloques más fundamentales de la realidad. Sabemos que la teoría cuántica de campos es la teoría más exitosa a nivel empírico. Nos está diciendo que el mundo debe tener una serie de características y que cualquier filósofo que diga, bueno, es que el tiempo es absoluto, y yo creo que el tiempo es absoluto y me parece que es absoluto por este motivo, por aquel otro, pues lo siento mucho, va a tener que lidiar con la teoría de la relatividad especial. No, es que yo a la ciencia no le hago caso, estoy parodiando, no defiendo que nadie piense esto aquí, pero si uno al final se enroca en una posición en la que se confrontan la ciencia y la filosofía, puede acabar dándose cuenta de que realmente no va a ser fructífero. Hablo desde el punto de vista de la filosofía. De modo que yo recomiendo y espero que ahora y en el futuro las diferentes disciplinas científicas, como están aquí representadas también en la mesa, aborden aquellas problemáticas que sean abordables desde sus marcos teóricos y conceptuales, y que la filosofía, que a veces también yo creo que es una cosa deseable y que no se cumple tanto como creo que debería ser el caso, la filosofía mire de reojo a las disciplinas científicas. Yo echo de menos diálogos entre la filosofía y la física, no los encuentro, por lo menos aquí en España en general las facultades de física y de filosofía tienen una comunicación cercana a cero, y sospecho que también es algo bastante habitual con otras ramas de la ciencia y en los dos sentidos. Creo que la interdisciplinariedad entre la filosofía y las diferentes ramas de la ciencia puede ser fructífera en los dos sentidos. Y el debate que estamos teniendo acerca de la libertad creo que puede ser una buena muestra de que ya no solo entre la psicología y la filosofía, quizás puede venir un físico, puede venir un neurocientífico, un médico a hablarnos acerca del asunto, y quizás puede venir un sociólogo, un economista y un historiador, y que todos debatamos acerca de la libertad, y de ese modo, de todas las variantes o posibles opiniones que uno pueda tener acerca de la libertad, veamos que hay alguna que sea insostenible, ya no meramente por un criterio puramente teórico, sino apelando a que hay una incompatibilidad con la visión científica más exitosa a nivel empírico. Yo creo que eso es una recomendación metodológica que puede ser muy útil para resolver. No diré, como decíais antes, no diré que lo hagamos hoy, ni mucho menos, pero quizás puede llevarnos en la buena dirección de ir acotando realmente este concepto de libertad que es y hasta qué punto somos libres, si vale la noción de autonomía que comentaba Ignacio antes, si vale alguna otra noción, si hay que apelar a la pura responsabilidad moral, etcétera, etcétera. Quería preguntar si me daría tiempo, porque veo que nos hemos ido un poco de margen de tiempo. Quería preguntar si igual me daría tiempo a hacer un par de réplicas. ¿Sí? Poquito, ¿no? Vale, entonces, bueno, un poco por alusiones. De hecho, mi facultad, bueno, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, creo que es precisamente conocida por ser una de las que más incide en la filosofía de la ciencia, y de hecho todos mis profesores de filosofía de la ciencia eran simultáneamente, o sea, tenían tanto la carrera de física como la de filosofía y, bueno, másters interdisciplinares y tal. Entonces, una pregunta que yo te quería hacer, no sé si, bueno, ahora dará tiempo, ¿no? Es que más recientemente, claro, yo no tengo, sí que hice mención en filosofía de la ciencia, pero claro, no tengo suficiente, digamos, recorrido ni bagaje, ni, digamos, herramientas como para comprender esto, ¿no? Pero he visto que recientemente hay filósofos de la ciencia compatibilistas como Karl Hofer, ¿no? Que lo que han argumentado es que las teorías físicas, aunque son deterministas, no serían simétricas en el tiempo. Antes que has comentado esto del tiempo, he pensado igual en hacer esa alusión, ¿no? Que lo que vienen a decir es que, sí, de acuerdo, se puede considerar, y de hecho es lo que observamos, ¿no? en la naturaleza, ¿no? Que, bueno, que los estados previos fijarían los estados posteriores, ¿no? Pero lo que algunos de estos filósofos de la ciencia y de la física argumentan es que podríamos incluso argumentar que algunos estados posteriores
podrían fijar estados previos. O sea, esto suena muy a ciencia ficción, pero realmente estoy hablando de un ensayo que se publicó hace casi ya 2 décadas y sobre el que se ha escrito bastante. Lo que pasa es que, claro, yo no me atrevía igual a abordarlo porque no controlo lo suficiente, no estoy lo suficientemente versada en la materia y digo, voy a soltar aquí una patochada, pero bueno, lo que vienen a decir es eso, que la física del siglo XX y XXI no apoyaría necesariamente la idea de que el pasado posea alguna propiedad ontológica especial en contraposición con el presente o el futuro, ¿no? Que ni siquiera se emplean estas categorías en el sentido de que se comprende que el tiempo no se mueve ni cambia, sino que en términos espaciales, pues lo que veíamos, las propiedades que veíamos en el punto A no estarían en el punto B, ¿no? O viceversa. Entonces, yo no me refiero a que no exista una noción de dirección del tiempo, sino, porque obviamente sí, esto sí que existe, ¿no? Pero me refiero a que esta división ontológica que hacemos cuando hablamos de historia, ¿no? Hablamos de pasado, de presente y de futuro, ¿no? Sobre todo esta noción de presente en particular no se encontraría, creo, en la descripción del mundo de ninguna teoría física. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Entonces, lo que vienen a decir estos autores es eso, que la teoría de la relatividad espacial precisamente socavaría también esta concepción tradicional de un presente no relativo al observador, ¿no? Entonces, no sé. Claro, ellos lo que vienen a decir es eso, si superamos esta tendencia vivencial y pragmática, ¿no? De ver el pasado como algo ontológicamente especial cuando se trata de estas relaciones de determinación, igual de repente podría ser posible pensar en un mundo determinista en el que cada parte tiene una relación determinante o parcialmente determinante con otras partes. Igual estoy soltando aquí, no lo sé. Pero en el que ninguna parte igual tiene un papel especial privilegiado que socave a las demás. Entonces, esto me gustaría, pero claro, no sé si nos da tiempo. Y luego también quería comentar más cosas, pero es que creo que se nos agota, así que... Nada, muy rápido y por contestar. Habría que apelar a emergentismos y propiedades que emergen para explicar la flecha del tiempo y sí, en efecto. Eso es lo que decía antes. Hay que informarse a partir de la física y cómo la física puede hacer defendernos una posición u otra respecto de, en particular, pues la diferencia entre pasado y futuro, que en las teorías más fundamentales de la física son relativos, pasado y futuro. Por lo tanto, hablar de libertad, de acción, necesitamos algún tipo de conexión entre los niveles más fundamentales y el nivel de la psicología o de la acción humana. Como no hay tiempo para más, pues lo dejamos aquí.